Buenas tardes con todos. Una vez más, es un gozo para estar acá compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y como siempre yo digo, para mí es un privilegio hacerlo. Y siempre yo no tomo por la ligera ese tipo de cosas. Porque a mí me encanta compartir la palabra de Dios, porque es algo que Él ha puesto en mi corazón, es mi llamado. Entonces, por eso es gozo para mí, no es trabajo. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la enseñanza que tenemos. Estamos compartiendo sobre llama a las cosas que no son como si fuesen. Y hoy día vamos a empezar con la parte 3 de ese tema, ¿no? Me gusta esa frase, me gusta esa frase que yo dije en el programa anteriormente, pero me gusta esa frase. Dice, Dios nunca hace nada sin haberlo dicho antes. Dios nunca hace nada sin haberlo dicho antes. Entonces, por eso es vital para nosotros creyentes que nosotros necesitamos aprender a hablar lenguaje de Dios, porque Dios tiene su propio lenguaje. Él tiene su propia manera de hablar. Y recuerde en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por la vista. Y también esa es parte de la manera como Dios anda, como Dios vive, ¿no? Esa es su manera. Y si nosotros vamos a llegar a ese punto donde nosotros empezamos de llamar a las cosas que no son como si fuesen, hay que aprender el lenguaje de Dios, cómo Él habla. Y eso es vital. Hemos dicho, la razón, por regla general, no tenemos la tasa de éxito que Dios tiene cuando habla o dijo palabras, radica en el hecho que no somos intencionales con nuestras palabras. Esa es otra cosa. Si vamos a hablar a las cosas que no son como si fuesen, nosotros necesitamos hacerlo a propósito, intencionalmente, porque esa es la manera como Dios actúa, como Dios habla. También nosotros necesitamos, si queremos tener ese nivel de éxito que Él tiene, hay que aprender a hacer las cosas igual como Él lo hace. Amén. Pero mientras caminemos por la vista,
no serás capaz de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, mientras más estamos andando, viviendo, movido por la vista, porque por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, no vamos a poder llegar a ese nivel de Dios donde somos destinados a estar, a ese nivel donde nosotros mismos actúan, hablan como Dios y amar a las cosas que no son, si como fuesen. Entonces, nosotros necesitamos, como Él es muy, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Como Él es muy específico o precisa con sus palabras, con las palabras que salen de su boca, también nosotros necesitamos ser muy precisa con las palabras que estamos hablando. Nosotros necesitamos solamente llamar o hablar las palabras mismas que Él habla, que Él está diciendo. Y no solamente lo que pasa a nuestra mente o lo que está pasando en la noticia, no. Mientras más enfoquemos en estas cosas, no vamos a poder llegar a este nivel donde nosotros podemos actuar o imitar a Dios. Porque la Biblia nos enseña que nosotros deberíamos imitar a Él como hijos amados. Y eso es lo que queremos. Como Él es nuestro Padre, como Él siempre es nuestro ejemplo. Y también, Jesús es nuestro ejemplo. Y también tenemos como ejemplo, en cuanto a ese nivel de fe, tenemos como ejemplo Abraham. Y encontramos en Romanos 4, 16. Vamos a leer allí. Romanos 4, 16. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a todo semejante, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de fe, donde nosotros estamos a propósito, intencionalmente, llamando a las cosas que queremos ver, llamando a las cosas que queremos tener, llamando a las cosas que pertenecen a nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese punto de llamar a las cosas que no son como si fuesen, entonces allí es donde vamos a empezar a tener manifestaciones de la palabra en nuestra vida. Y la razón porque no hay más manifestaciones en las vidas de la mayoría de los creyentes es porque ellos no están hablando las palabras correctas. Ellos no están pensando en las cosas correctas. Entonces, como ellos no están haciendo eso, por eso ellos no pueden tener el éxito que la Biblia dice deberíamos tener.
Amén. En otras palabras, las palabras habladas en fe siempre preceden a la manifestación. Las palabras que hablamos en fe, no todas las palabras, porque a veces podemos hablar y ni siquiera estamos hablando en fe, pero es solamente las palabras que hablamos, que declaramos en fe, que va a traer resultados, que va a producir algo en nuestra vida. Entonces, por eso es la palabra de Dios en nuestra vida no es opción. El tiempo que nosotros pasemos en la palabra de Dios, estudiando, leyendo, meditando, orando, esa no es opción. No hay otra alternativos para llegar a ese punto sin la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la palabra mismo que nos lleva a ese nivel. Por eso necesitamos estudiarla, meditarla, conversarla, ¿no? ¿Para qué? Esa realidad empezar de dar fruto en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, quiero, en la última programa yo digo que vamos a compartir algo sobre la razón. ¿Por qué necesitamos hablar? Sí, ¿por qué necesitamos llamar a las cosas que no son como si fuesen? ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Entonces, ¿cuál es el propósito de llamar a las cosas que no son como si fuesen? Punto número 1. Nos enseña cómo hablar el resultado final. Lo que queremos ver y no lo que estamos viendo en el natural ahora. Entonces, punto 1, la razón por qué queremos llamar así, porque queremos llamar a la manera de Dios, hablando su lenguaje de fe. Punto número 1 es que nos enseña cómo hablar los resultados finales. En otras palabras, lo que queremos ver, lo que queremos agarrar, lo que queremos tener. Si vamos a llegar a ese punto, hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y deja de llamar a lo que vemos. Deja de llamar a lo que ya tenemos. Si queremos cambiar lo que ya tenemos, hay que empezar de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Punto número 1. Nos enseña cómo hablar los resultados finales, lo que queremos ver, lo que queremos tener. Punto 2. Nos enseña cómo hablar como Dios. Recuerda que yo dije que nosotros necesitamos aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y ese es su lenguaje. Llamando a las cosas
que no son si como fuesen. Vamos a leer a Romanos 4:17 de nuevo, porque allí mismo podemos ver Dios llamando a las cosas que no son, ¿qué? Como si fuesen. Y esa es la misma manera, es la misma cosa que nosotros deberíamos hacer actuando como Él si nosotros queremos tener los resultados que Él tiene. Y dice en Romanos 4:17, como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios mismo enseñó a Abraham cómo hablar así. Y hemos tocado, eso solamente va a mencionar, por eso Dios cambió su nombre y también Dios cambió el nombre de su esposa. ¿Para qué? Para poner la palabra en su boca. Hermanos, solamente porque pensamos algo no significa que esa cosa va a producir. Los pensamientos que tenemos solamente va a producir cuando empezamos de hablarlos. Cuando nosotros empezamos de declararlos, decirlos, ¿no? Recuerda en Mateo 6, un versículo muy conocido. Mateo 6, y vamos a leer versículos 31 a 34. ¿Ok? Porque allí mismo podemos ver, en los versículos que vamos a leer, podemos ver cuán cerca o la cercanía que tiene los pensamientos con las palabras. Amén. So, estamos en Mateo 6 y vamos a empezar el versículo 31 y vamos a leer hasta 34. Y dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué queremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia o su manera de vivir o hacer. Eso es lo que justicia significa. Su manera de vivir o hacer. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propia mal. Y la verdad es que nosotros, por la preocupación, no podemos cambiar nada. La única manera vamos a poder cambiar algo es por nuestra fe. Es llamando a las cosas que no son como si fuesen. Vamos a ver otra versión de ese mismo versículo. Y dice, esa es un poco más clara y muestra a nosotros que no deberíamos hacer. Y dice, estamos en Mateo 6, esa es la nueva traducción viviente, NTV. Dice en versículo 31, así que no se preocupen por todo así que no se preocupen por todo eso diciendo. Y quiere parar así. Porque no solamente dice allí, no se preocupen. Pero allí dice, también lo que nosotros no deberíamos hacer. ¿Y qué es? Empezar de hablar nuestras preocupaciones. Por eso dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, hablando. Y ahí también muestra a las cosas que la gente empieza de preocuparse sobre. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, escucha esa frase, me encanta esa frase. Esas cosas, o mejor dicho, esos pensamientos o palabras, esas cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué cosas dominan? Lo que ellos están preocupando por. Entonces ellos están tan preocupados, ¿qué va a poner? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a beber? Y la Biblia acá dice a nosotros, no haga así. Porque el mundo hace así. El mundo permite que estos tipos de pensamientos dominen a ellos. Y nosotros no deberíamos permitir que pensamientos de miedo, de pensamientos de preocupación, de pensamientos de duda, pensamientos de escasez, nosotros no deberíamos permitir que estos tipos de pensamientos dominan a nosotros. Sí, porque si esos tipos de pensamientos dominan a nosotros, también van a dominar a las palabras que salen de nuestra boca. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Buscan el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará
todo lo que necesita. Entonces por eso nosotros necesitamos controlar nuestros pensamientos, dominar nuestros pensamientos y no permitir que pensamientos negativos, pensamientos malas, pensamientos de duda, de incrédula, sale de nuestra boca. Porque si sale de nuestra boca, las palabras están dando vida a esos pensamientos. Por eso, a propósito, nosotros necesitamos intencionalmente llamar a las cosas que no son como si fuesen. A propósito, nosotros necesitamos decidir hablar el lenguaje de Dios. No mirando a las cosas, no enfocando en las cosas, no enfocando en el dolor, no enfocando en la escasez, no, enfocando en lo que Él dice en su palabra acerca de nosotros. Porque por su gracia, Él nos proveyó todo. Pero para disfrutar de todo que la gracia provisto por nosotros, hay que tener nuestra fe. Porque nuestra fe es como nosotros responder a la gracia de Dios. Nuestra fe es como nosotros posesemos las cosas que la gracia nos ha dado. Amén. Entonces, por eso hay que mantener nuestra fe, mantener nuestro enfoque en las cosas correctas. No en los problemas, no en las circunstancias, no en la enfermedad, no en la escasez, no en la atadura, no. Necesitamos enfocar en la palabra de Dios, en su sanidad, en su justicia. Somos nuevas criaturas. Esa es la cosa que nosotros deberíamos enfocar. Amén. Y la tercera cosa, casi olvidé la tercera cosa. Estamos hablando cuál es el propósito de llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces, la tercera cosa es, nos enseña cómo usar correctamente esa clase de fe de Dios. Nos enseña cómo usar correctamente esa clase de fe de Dios. Recuerda que hemos leído en Marcos 11, 22 a 23, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, o tened la fe de Dios. O ese es como funciona o obra o opera la fe de Dios. Y él empieza a explicar cómo es. ¿Y cómo es? Es con palabras. Por eso dice en 23, porque de cierto os digo que cualquiera que piense, disculpe, cualquiera que solamente piensa algo en su mente, pero nunca diga nada. No dice eso. Ya. Mis lentes son sucios. Me clean them up. Allá. Ok. ¿Qué dice? Porque de cierto os digo que cualquiera
que dijere a este monte. Hay que decir algo. Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que ¿qué? ¿Piensa? ¿Lo que escucha? No, lo que dice. Lo que dijere le será hecho. Entonces, nuestras palabras, o mejor dicho, las palabras que hablamos o llamamos o declaramos en fe son vitales si vamos a tener manifestaciones que la Biblia dice que deberíamos tener. Si vamos a andar y actuar como Jesús, si vamos a tener el éxito que Jesús tenía cuando Él andaba en la tierra, nosotros necesitamos hacerlo igualito como Él, imitando a Él. Y Él fue muy precisa con sus palabras. ¿Me escucha? Él fue muy precisa con sus palabras. Y nosotros también necesitamos ser muy, especialmente en estos tiempos donde vivimos ahora, hay que ser muy precisa con la palabra que estamos hablando. Hay que ser muy precisa, definida, intencional con las palabras que están saliendo de nuestra boca. Porque las palabras que están saliendo de nuestra boca están formando nuestro mundo. Y ¿sabes qué? Yo no quiero que lo que está pasando en el mundo ahora sean las cosas que forman mi vida. No, yo no voy a tomar esa palabra. No estoy denegando que esas cosas, de esas cosas, porque esas cosas son reales. Pero yo no voy a permitir que esas cosas dominan mis pensamientos, y con resultado, como no está permitiendo que esas cosas dominen mi pensamiento, no puede dominar mis palabras. Por eso yo voy a hablar o llamar las cosas que no son, las cosas que yo quiero ver, las cosas que yo quiero tener, las cosas que yo quiero tocar en lo natural. De repente no está tocando ahora, pero yo voy a llamar esas cosas en existencia. ¿Con qué? Con las palabras de mi boca. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes qué, hermanos? No depende de Dios si tú tienes victoria en tu vida, no. Depende de ti. Depende de ti en qué cosas estás pensando, en qué cosas estás enfocando, en qué cosas estás hablando. Porque si solamente estás enfocando en las cosas del mundo, hablando las cosas del mundo, enfocando en las cosas del mundo, tú no vas a poder enfocar en las cosas de Dios. No vas a poder enfocar en su palabra. No vas a poder enfocar bien en la oración. No vas a poder enfocar en sus negocios cuando tú estás dando más atención a lo que el mundo está diciendo y declarando sobre tu vida. Yo no acepto lo que el mundo está diciendo
y está intentando declarar sobre mi vida. Yo solamente permite que la palabra de Dios declara, domina mi vida. Por eso yo solamente va a permitir que yo va a hablar lo que Dios dice acerca de mí. Yo soy su obra maestra. Yo no me gusta esa frase, porque a veces la gente dice, yo soy un producto en proceso. Yo no. Porque la Biblia dice que somos su obra maestra. Somos. No dice que vamos a llegar. Entonces yo no soy una obra en proceso. Yo soy su obra maestra. ¿Cómo ves a tú? ¿Cómo ves a tú mismo? ¿Cómo estás hablando de tú mismo? ¿Estás hablando a tú mismo como Dios diga de ti? ¿Como Dios ve de ti? ¿O estás hablando a tú mismo como tú sientes, como tus sentidos estás diciendo, tus emociones estás diciendo, el mundo está diciendo? Porque el enemigo, él va a hacer lo que él puede para traerte por abajo, para desanimarte, para decirte, oh, no. Esos tipos de cosas no funcionan para ti, porque tú no es como tal persona. No importa. Si tú eres un creyente, esas cosas funcionan para ti también. No funciona para personas especiales. No funciona solamente por profetas, evangelistas, pastores, maestros. No, funciona por cada creyente que cree. ¿Eres un creyente? Nunca me escucha. Nunca jamás dice que no tienes fe. Porque tienes fe. Dios ha repartido a cada uno de nosotros la medida de fe. Todos nosotros tenemos fe, pero nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe. Necesitamos usar nuestra fe. Si solamente estamos sentando ahí esperando, oh, Dios va a obrar, oh, Dios va a hacer algo. No, si tú no estás hablando a tu montaña, si tú no estás declarando cosas a tu montaña, las cosas en tu vida que están deteniendo las bendiciones, la sanidad, la libertad de Dios en tu vida, tú nunca vas a disfrutarlo. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que poner la palabra no solamente en tu corazón, pero tienes que poner la palabra en tu corazón y también en tu boca. Tienes que empezar de declarar, tienes que empezar de llamar lo que tú quieres ver en tu vida, lo que tú quieres tener en tu vida. Deja de llamar lo que ya tienes. Deja. Quiero leer que dijo Charles Capps. Vale ese. Dice, creo que algunos de ustedes conocen quién era Charles Capps. No fue Charles Dean, pero gloria a Dios, Charles Capps, gloria a Dios por él, porque él tiene una buena palabra de fe. Dice, Dios creó el universo mediante los métodos que acaba de poner en acción con las palabras de su boca. Dios liberó su fe, ¿con qué? Con las palabras,
como Dios liberó su fe con palabras, también nosotros liberamos nuestra fe con palabras. Siguiendo. El hombre es creado en la imagen de Dios. Por lo tanto, libera su fe en las palabras. Ajá. Oh, gloria a God. Entonces, igual como Él libera su fe con sus palabras, igual nosotros también liberemos nuestra fe con nuestra palabra. Siguiendo. Estas son las más poderosas en el universo hoy. ¿Qué? Palabras. Las palabras son las cosas más poderosas en el universo hoy. Permíteme decir otra vez. La palabra de Dios, concebida en el espíritu humano, formando por la lengua y hablada por la boca, se convierte en poder creativo que dará resultados para usted. Si el cuerpo de Cristo se aferrará a las verdaderas y los principios que estamos hablando y los pusiera en acción, podrían cambiar el mundo. Y la última parte es la parte más importante que él dijo. Jesús dijo a él: le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, pero mi pueblo está diciendo lo que tiene. Repito, le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que dice, pero mi pueblo está diciendo lo que ya tienes. Hay que cambiar. El pueblo de Dios está hablando a ti. Hay que cambiar. Dejar de hablar y de llamar lo que ya tiene en tus manos. Deja de llamar lo que ya tienes en tus manos. Y empezar de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Porque podemos tener lo que decimos, pero ¿cómo? En fe. No cualquier palabra que hablamos, pero las palabras que hablamos en fe, sin dudar, podemos tener. ¿Qué palabras estás hablando en tu vida? ¿Qué cosas estás diciendo en tu vida? ¿Qué cosas estás declarando sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, de sus familiares? ¿Qué cosas? Deja de llamar cosas negativas, cosas de duda, cosas de incrédula, cosas de temor. Deja de llamar cosas de enfermedad, cosas de atadura. Deja de llamar esos tipos de cosas sobre tu vida.
y empezar de llamar las cosas que tú encuentras en la palabra de Dios sobre tu vida. Y cuando tú empiezas a hacer así, llamando a las cosas que no son como si fuesen, tú vas a cambiar tu mundo. Tú vas a cambiar tu mundo. Porque es la única manera que tú puedes cambiar tu mundo. Es cambiar lo que tú estás llamando. Si quieres algo nuevo, llama a algo nuevo. Si tú quieres solamente seguir con lo que ya tienes en tu mano, ya entonces sigue llamando así. Pero si tú quieres cambiar a tu vida, si tú quieres ver las mejores cosas que Dios ya ha provisto para ti en tu vida, cambiar lo que tú estás llamando y declarando con tu boca. Llama lo que Él dice. Llama lo que Él quiere para ti. Porque siempre, no de vez en cuando, siempre Él solamente quiere lo mejor para ti. Créelo. Créelo. Él solamente quiere el mejor para ti. Créelo. No temas, pero créelo. No temas, solo créelo. Esa es la palabra que Él quiere darte hoy día. No temas. Creer solamente. No temas. No importa lo que está pasando en el mundo hoy día. No temas. Creer solamente. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar la semana que viene. Entonces quiero dejarte con esta frase. El diablo está derrotado. Dios está exaltado. Jesús es el Señor. Maranatha. Venga, Señor. Estamos listos para ti. Gloria a Dios. Bendiciones. Nos vemos la semana que viene.